es un tema interesantísimo. Estoy seguro que va a ser de bendición para sus vidas, para su crecimiento espiritual en esta mañana. Antes de comenzar con la meditación del pasaje en esta mañana, vamos a poner en las manos del Señor todo lo que el Señor va a decir a través de sus palabras. Oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Dios, en tu infinito amor y misericordia te pedimos, toma control de nuestra mente, toma control de nuestras emociones, de nuestro ser. Te entregamos a ti todo lo que somos para escuchar tu santa y bendita palabra. Padre de la gloria, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y sea como esa espada de doble filo que penetra hasta los huesos, hasta discernir nuestro espíritu, nuestras intenciones, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a atesorar cada palabra, bendita palabra que vamos a escuchar en la mañana de hoy. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mi vida y a pesar de mi vida, Señor. Que tu nombre sea exaltado por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver con el deporte. ¿Cuántos hacen deporte? Levanten la mano los que hacen deporte. No sé qué deporte practicará. Squash. Sí, squash. Me dijeron que practicaba muy bien el squash. Eso, muy bien. Pero voy a hablar de algo, de un deporte atlético, de atletismo que tiene que ver con el correr. Y voy a hablar, este mensaje está referido a nosotros los cristianos como atletas del Señor. Y para ello vamos a buscar un pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. Si no la tiene, no se preocupe que va a aparecer en pantalla. Y hoy vamos a buscar específicamente los primeros 3 versículos. Vamos a estar hablando de el atleta, el cristiano como atleta de Cristo. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe que cuando teníamos que mudarnos para Caracas hace unos pocos meses, una de las cosas que a mí me llenaba una de las cosas que yo me tenía expectante es que aquí en Caracas se hace una caminata muy, muy tradicional aquí en Caracas. Este año no se hizo, que se llama el Caracas Rock, ¿verdad que sí? Ustedes han escuchado de esa caminata, una caminata muy chévere, donde caminan, donde trotan, donde corren. Y yo decía, wow, yo quiero. Desde que los años que yo estaba en Amazonas, yo decía, wow, yo quiero participar, yo quisiera participar de esa caminata, sentir la euforia de correr junto con otro montón de gente. Y yo dije, wow, ahora que vamos a Caracas voy a poder hacerlo. Y efectivamente se hizo el Caracas Rock este año, pero totalmente diferente. Entonces yo dije, wow, no pudo ser, porque ahora era como, hicieron el Caracas Rock, pero virtual. Entonces la gente corría, cada quien por su lado, simplemente agarraban un aparato, un teléfono, y entonces colocaban una aplicación y salían corriendo a la hora que quisieran. Y bueno, ellos marcaban su tiempo. Y bueno, eso me decepcionó a mí un poco porque yo quería correr con ese montón de gente, sentir la adrenalina de arrancar, de ponerme, ¿sabes? Esa camisa que tiene el nombre, que tiene el número y te dan un certificado de que tú pasaste, de que tú aprobaste, de que tú corriste en esa carrera. Los que han tenido la experiencia de hacer eso, o quizás en un triatlón, que es incluso un poco más fuerte, un poco más potente, han vivido esa experiencia. Y lo cierto es que todo cristiano está inscrito en una carrera. Todo cristiano está inscrito en una carrera. Y esa carrera es la carrera de la fe. Y esa carrera de la fe tiene unas características especiales y unas características específicas. Y Pablo, a lo largo de las cartas que él envía y en los hechos, ya vamos a leer, él habla de la vida cristiana como una vocación y como una carrera. Vamos a leer lo que nos dice Hechos 20:24. Mira lo que dice:
Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol tenía claro que nosotros estábamos corriendo una carrera. Y a mí me gusta porque a lo largo de las cartas que él especifica, él habla de la metáfora de una carrera. Y eso nos ayuda y nos ilustra. Todas las metáforas, todos los símiles que se hacen y se hallan en la Biblia nos ayudan a vivir nuestra vida de fe. Y esto en específico nos va a referir en esta mañana y nos va a llevar a esa idea de la vida del cristiano como una carrera. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 4:7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Querido hermano, si tú eres un creyente, sin duda tú hoy estás corriendo una carrera. Y hoy, específicamente hoy, en este lugar donde yo me encuentro, quiero hacer como una especie de entrenador. Nosotros nos entrenamos por medio de la palabra y yo quiero que podamos ver qué nos dice la palabra acerca de esta carrera. Quiero que vayamos. Y lo primero que nos dice este pasaje de Hebreos 12:1 al 3 es: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esto nos refiere al estímulo. Y para eso están los entrenadores, la palabra del Señor. Muchas veces el corredor necesita que lo ayuden, muchas veces el corredor necesita que lo estimulen, muchas veces el corredor necesita que lo ayuden, que lo observen incluso, porque hay corredores que incluso necesitan que le cuiden las pisadas, que le digan: mire, así tienes que correr, mira, no te ves bien cuando corres, cuando caminas. Eso tiene que ver con el entrenamiento. Hay personas que incluso compran un tipo de zapato para correr. En la Biblia encontramos la ayuda y el estímulo que nosotros necesitamos. Todo deportista necesita ayuda y nosotros en nuestra vida como creyentes necesitamos ayuda. Y algo interesante acerca del estímulo que nos dice, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, es que es distinto jugar como local que jugar como visitante. Y eso lo podemos ver en el fútbol. Sí, a todos los que ven fútbol, cuando nosotros vemos a un equipo desenvolviéndose en una cancha contraria, por supuesto que juega en contra. El ánimo, la actitud, la euforia que le imprime la gente juega en favor o en contra. Por eso todos los jugadores de fútbol, de béisbol, prefieren jugar en su casa. Y eso tiene que ver con el estímulo. Nosotros tenemos nuestra casa. Nosotros tenemos una comunidad de fe, una comunidad que nos apoya, una comunidad en la que podemos compartir, en la que podemos convivir como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, aquí donde estamos en físico y allí donde estamos en línea. Así que quiero que puedas ver la vida del cristiano, tu vida, y aquí donde tú te encuentras como una comunidad que te estimula a seguir adelante. Y nosotros también necesitamos ánimo y estímulo. Vamos a ver lo que nos dice el versículo completo. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algo interesante de este pasaje es que vamos a ver, ya vimos que el estímulo es importante, pero aquí vamos a ver los requisitos para correr esta carrera de la fe, y son 4 requisitos. 2 de ellos son negativos y 2 de ellos son positivos. Es algo que no debes hacer y 2 cosas que sí debes hacer. 2 cosas que no debes hacer y 2 cosas que sí. Entonces vamos a leerlo poco a poco. Dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice: despojémonos. Despojémonos de todo peso. Y hay algo interesante que nos dice aquí: despojémonos de todo peso. Y más adelante, si usted lee, dice: y del pecado. Y del pecado. Entonces quiere decir que el escritor está haciendo una diferencia entre el peso y el pecado. Porque si nosotros lo leemos de golpe, nosotros podríamos decir: bueno, está haciendo referencia al pecado, ya, y está haciendo referencia al pecado y ya, no
no hay más nada que buscar, no hay más nada que encontrarle al pasaje. Pero ahí él está hablando de un peso. ¿Y a qué se refiere el escritor cuando habla de un peso? Se refiere a cosas que nos aminoran la carrera, se refiere a cosas que nos frenan, se refiere a cosas que nos trancan, que no precisamente son pecado. Y esa es la diferencia de nosotros con los que no conocen a Cristo, que nosotros debemos cuidar nuestra carrera. Porque la misma palabra lo dice, en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el escritor hace una diferencia entre lo que nos hace peso, que no necesariamente tiene que ser pecado, pero que nos hace peso. Y ese es uno de los llamados que podemos ver en este pasaje. Y si nos vemos nosotros como un deportista, ¿qué cosas podrían hacerle peso a un deportista? ¿Qué cosas podrían trancarle la carrera a un deportista? Por ejemplo, la ropa. Yo no me imagino poder correr unos 5 kilómetros con la ropa que yo tengo puesta. Sería muy difícil, muy, muy difícil. Los zapatos. Yo recuerdo que cuando estaba más joven tenía unas botas Lowland. Yo no sé quiénes conocen la marca Lowland. Esas botas de caña larga. Hermanos, no hay nada más duro que correr con ese tipo de botas. Es durísimo, durísimo. No se puede correr. A mí me pasó una experiencia muy interesante y es que en algún momento tuve que nadar con unas botas de esas. Entonces, si correr es difícil, imagínense nadar con unas botas de esas botas que son de cuero que te llegan hasta aquí arriba. Muy difícil. Eso es lo que nos está diciendo el escritor en el pasaje. Dice que nos quitemos ese peso, ese lastre que nos baja el rendimiento a nosotros. Y hoy la reflexión que podemos ver a través de la palabra es que nos hagamos internamente la siguiente pregunta. ¿Qué cosas puedes identificar tú en tu vida hoy que te estorban para vivir una vida de fe? ¿Qué cosas te restan velocidad? ¿Qué cosas te están trancando? Y ojo, muy importante lo que estoy diciendo, no necesariamente tiene que ser algo que sea pecado, porque como ya lo vimos, todo es lícito, pero no todo me conviene. Eso significa que aunque hayan cosas que no sean pecado, no por el hecho de que no sean pecado significa que sí me convengan, porque hay cosas que aunque no son pecado, no me convienen. Entonces, es ese peso que nosotros tenemos. ¿Y qué peso podría ser? Y es la reflexión de esta mañana. Una de las reflexiones es, hagamos un inventario de nuestra vida. Por ejemplo, un hábito, una amistad, un pasatiempo. Reflexionemos hoy en referencia a esto. O quizás es un lugar que tú debes dejar de frecuentar. ¿Qué es esa cosa o ese algo o ese alguien que aunque no es pecado, te está limitando en tu desarrollo en la carrera de la fe? ¿Qué será? ¿Qué es? Porque quizás sea lícito. Quizás en tu interior tú digas, pero no está mal. Eso no es malo. Frecuentar este lugar no es malo. Hacer esto no es malo. Estar con esta persona no es malo, pero la pregunta para nosotros que somos corredores de la fe es la siguiente: ¿nos conviene? ¿Te conviene? ¿Te conviene visitar ese lugar? ¿Te conviene estar con esa persona? ¿Te conviene ese pasatiempo? No significa que sea pecado, pero te aminora la velocidad. Y recordemos, hermanos, que la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia. Y en las carreras de constancia, para los que saben que les llaman carreras de fondo, los pesos importan mucho. Los pesos importan muchísimo. 100 gramos que tú lleves, 200 gramos, 300 gramos que tú lleves en una carrera de 15 kilómetros, 20 kilómetros, pesan. Quizás no en una carrera corta de 100 metros o 50 metros, pero cuando tú tienes que caminar kilómetros, un pequeño lastre, un pequeño peso hace la diferencia. Y a veces nosotros estamos buscando y decimos, Señor, pero ¿por qué yo no he podido desarrollar, por ejemplo, mi hábito de oración? Señor, ¿por qué yo no he podido desarrollar mi hábito del QT? Señor, ¿por qué yo no he podido desarrollar el hábito de leer la palabra constantemente, de buscarte? Bueno, hay que revisarnos. Y vuelvo y repito, no necesariamente cosas que sean pecado, pero cosas que te aminoran, que te quitan la velocidad para vivir tu vida de fe, te bajan el rendimiento. Entonces hay que hacer ese inventario, y ese inventario es entre tú y Dios,
Porque ciertamente al no ser pecado, pues sencillamente ante las demás personas tú podríamos decir, bueno, no pasa nada, pero déjalo tranquilo, eso no tiene nada de malo. Y a veces nosotros nos excusamos con eso, no tiene nada de malo. Pero lo cierto es, querido hermano, es que esa pequeña cosa te resta velocidad en la vida de fe, porque somos maratonistas de Jesús. Dile a que está a tu lado, eres maratonista de Jesús. Ahí dile, eres maratonista de Jesús. Eres maratonista de Jesús. El segundo requisito, eres maratonista, pues tienes que, diga, soy maratonista, sí. El segundo requisito dice, y del pecado que nos asedia. Ahora, cuando habla de pecado, pues para nosotros como cristianos no hay nada nuevo, no hay nada de otro mundo, ya nosotros conocemos las consecuencias del pecado y eso en realidad este requisito es algo obvio, pero el escritor lo hace para diferenciar entre las cosas que no son pecado, pero que te cortan la velocidad y la resistencia y lo que es pecado. Pero ahora hay algo bien interesante con respecto al pecado, porque el pecado nos hace caer, nos envuelve, ¿ok? En la Biblia de las Américas, este pasaje dice, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de caerse corriendo. ¿Sí has tenido la experiencia de caerte corriendo? Caminando, ok. Es duro, es duro. Es decir, cuando tú pierdes el control corriendo, es duro. Te golpeas, te raspas, hay raspones, hay moretones. Yo tengo un montón de marcas. Cuando yo era niño tampoco era muy tranquilo, que digamos. Entonces, yo me caí muchas veces. Y eso es precisamente el pecado. Ahora, pasa algo interesante con el pecado, y es que el pecado, y a veces tenemos esa idea como cristianos, y yo no sé si usted ha escuchado esa expresión o esa frase que dice, ay, cayó en pecado. Como que él iba tranquilo caminando y ¡plop! Se cayó, ay, se cayó en pecado. Y querido hermano, eso no es así. Las personas no van caminando tranquilo en el Señor, o sea, él iba alabando al Señor, Señor, y ¡pah! ¡Ay, cayó en pecado! No, porque el ser humano se va acercando poco a poco al pecado. Y esa es la dificultad de luchar contra el pecado, porque no lo ves venir. Por eso nosotros debemos estar prestos, preparados. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y estar pendientes. Por eso el escritor nos dice, y del pecado que nos asedia. La palabra asedio, ¿qué es un asedio? Y cuando yo veo esta palabra, yo voy inmediatamente a los libros que yo leo de los grandes castillos, de las grandes puertas, donde habían unas maquinarias que le llamaban, ¿cómo se llamaban esas maquinarias? Arietes se llamaban esas maquinarias. Era una maquinaria grande que golpeaba, asediaban, rodeaban un castillo hasta tomarlo. Y en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento podemos verlo, el asedio. Y el pecado nos asedia, hermano, en todo lugar. Es tan fuerte que el pecado nos asedia aun cuando no estamos con otras personas, aun cuando estamos solos, el pecado nos asedia. Por eso el escritor nos dice, si tú quieres llegar a la meta, necesitas tener cuidado, el pecado te asedia. Por eso dice, ten cuidado con ese peso y ten cuidado con el pecado que te asedia. El tercer requisito, ya les hablé de los negativos, dice, quítate todo peso y todo pecado. Ahora vamos al tercero que dice, corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Yo he tenido la oportunidad de ver, lamentablemente no he podido estar en una de esas carreras, pero yo he podido ver por la televisión cómo son esas carreras, por ejemplo, en Boston, esas carreras que tienen mucha gente. Esos tienen un mar de gente que tú no sabes ni quién arrancó primero y quién arrancó segundo, quién arrancó después. Pero yo veo una característica. Cuando yo veo eso en la televisión, yo veo quién es el experimentado y quién es el novato. Se puede ver fácilmente. Y no precisamente por la vestimenta. Incluso no tanto por el físico. De lejos tú puedes ver a una persona que es bien flaquita, como Mo Farah, que es un palito, y es tremendo corredor. Pero yo veo algo interesante, y es en la partida, al comenzar. ¿Qué pasa con los corredores que no son experimentados cuando las carreras son largas y de resistencia? Arrancan a correr como locos. Partida, y no se arrancan como locos. ¡Ah! Y la gasolina se les acaba. De momento. Pero el experimentado comienza su paso. Tiene un paso fijo. Debemos renovar nuestro entendimiento para entender esto, porque es un juego de la mente y del espíritu.
Por eso el Señor dice que renovemos nuestra mente, porque es la fortaleza mental, a pesar del cansancio, a pesar de los obstáculos, a pesar del dolor. Mire, algo interesante de las carreras, y yo no lo sabía, después cuando lo supe decía, ahora entiendo por qué. ¿Usted no se ha preguntado por qué cuando usted hace bastante ejercicio le duele la musculatura? Por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo intenté inscribirme en un gimnasio y fue un gran error, gravísimo error. Me pasó exactamente como lo que narra el escritor, que hay que tener paciencia. Yo no tuve paciencia. Yo me inscribí en el gimnasio y el asistente dice, bueno, mira, vas a comenzar y vas a hacer estas barras con tanto peso. Y yo dije, no vale, pero eso está livianito, ponle más. No le pongas más porque te va a doler y entonces todo aquello. Y él me explicó, yo no entendí y cuando él se fue yo le metí 4 discos más. Y me acuesto y empiezo. Y él me explicó, tienes que hacer tantas series y descansa ya. Él me dio un número de series, yo no respeté eso, no. Yo lo que quiero es tener músculos bastante rápido en ese tiempo del liceo. Yo quería andar fortachón. Y entonces yo comienzo a hacer ejercicio y ese día yo, y le doy. Hermano, una sola vez fui al gimnasio, no fui más. No fui más. Hermanos, para ese tiempo, gracias a Dios que mi mamá y mi papá no estaban en la casa, nosotros estábamos estudiando en Valencia y yo vivía con mi hermano. Mi hermano me ayudaba a vestirme. Yo quedé así. Yo me acosté normal. Ese día no sentí nada. Ese día yo me acosté tranquilo, chévere. Más, yo me sentía, porque sabes que los músculos se hinchan. Es una de las características. Cuando apenas haces ejercicio, los músculos se hinchan. Y yo entré al cuarto y yo me veía al espejo y dije, no, ya voy ganando. Fui una primera vez y yo decía, no, voy bien, vale, voy bien. Y me acosté tranquilo. Al otro día, hermano, yo no podía pararme. Yo estaba así, quedé como Hulk, así. Y yo le decía a mi hermano, porque yo tenía que ir al liceo, y ayúdame a ponerme la franela. Y era Chemí. Entonces, levanta la mano, va a meterme la Chemí. Y es una acción. La musculatura, cuando tú la sometes a grandes fricciones, ella segrega algo que se llama ácido láctico. ¿Es así, doctor? Ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? Bueno, ese ácido láctico es el que te dice, para. Te va a doler, para. El ácido láctico se desprende cuando hay una fricción de la musculatura y eso es lo que nos produce el dolor. Pero algo interesante aquí es que dice que corramos con paciencia. A pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias. Y el corredor que se entrena precisamente para soportar el dolor de ese ácido láctico, para soportar el dolor de resistir grandes kilómetros, grandes distancias. Y nosotros, queridos hermanos, como cristianos, en nuestra vida de fe, debemos entrenarnos para resistir. Por eso nos dice la palabra, corramos con paciencia, no corramos como los novatos. ¿Cuántas veces vamos a leer al día la palabra? Mire, yo recuerdo que yo no sé ni cuántos compromisos yo hice con el Señor. Yo le dije, Señor, yo voy a leer 20 capítulos diarios. Señor, yo voy a leer 30 capítulos diarios. Pero después yo me di cuenta que no podía cumplirlo. Hermanos, el QT. Hagamos el QT. Constancia. Todas las mañanas, sin falta. Eso es la constancia, esa es la paciencia. Todas las mañanas nos levantamos y tenemos nuestro encuentro con el Señor. Eso es lo que nos dice, la verdadera carrera del cristiano es una carrera de paciencia, no es una carrera de velocidad. Mira lo que dice Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿A quién se refiere? A Abraham. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, querido hermano, es un continuo uso de la fe. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso nos dice el Señor a ti y a mí. Entonces viene la reflexión en ese espacio. ¿Cómo estás corriendo? ¿Estás corriendo apresurado? ¿Estás corriendo deprisa? Porque también hay algo importante. Si nosotros corremos deprisa nos vamos a frustrar. Nosotros, queridos hermanos, debemos correr con paciencia. Un día a la vez. Una mañana a la vez.
un QT a la vez, una oración matutina a la vez, un capítulo a la vez. Esa es la verdadera vida de fe. Y cuarto requisito, importante, seguimos viendo el pasaje, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos quiere decir el escritor del pasaje? El Señor nos está diciendo, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que está contigo hoy. Tienes que poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nos está diciendo. El mismo Dios de José, el mismo Dios de Daniel, Jesucristo que vino a la tierra, Él es nuestro modelo, no el hombre. Y algo interesante en nuestra carrera de fe, yo no sé, el que quiere ser un gran futbolista, mire, hoy el que quiere ser un gran futbolista, ¿a quién admira? O sea, automáticamente cuando yo digo hoy, mejor futbolista, hay más futbolistas, pero en la mente le vienen a la gente dos nombres. ¿Cuáles son esos dos nombres? El Cristiano Ronaldo y Messi. En estos días falleció un futbolista, ya ese ya estaba viejo, pero ahorita a los muchachos tú le dices, buen futbolista y es. En mi tiempo de basquetbolista, si me hablaban de básquet era Jordan, Michael Jordan, ese era, no había más nadie. El imbatible, el indiscutible, el mejor de los mejores. Querido hermano, la invitación que hace el escritor hoy dice, puesto los ojos en Jesús, Él es el mejor de los mejores. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No pongas la vista en el hombre, porque el hombre es falible, Dios es infalible, Jesucristo es infalible, Jesucristo no te falla en ningún momento, en ningún lugar, estés pasando por dificultades, estés pasando por abundancia, el único que no te falla es Jesucristo. El hombre te puede fallar. El diácono te puede fallar, el líder te puede fallar, el pastor te puede fallar, cualquier persona te puede fallar, pero el único que no te falla es Jesucristo. Yo puedo fallar. Por eso el escritor dice, no pongas la mirada en el hombre. Si tu carrera es de resistencia y es hasta alcanzar la meta, no pongas la mirada en el hombre. Querido hermano, en la vida de fe, nosotros los seres humanos, los simples mortales, no somos los Messi, no somos los Ronaldo, no somos los Jordan. El único superior por sobre todas las cosas que derrotó la muerte, Jesucristo nuestro Señor. En Él es que debemos poner nuestra mirada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que nos dice el escritor en este momento. Debemos poner los ojos en Jesús. Y como tercera cosa, debemos tener la actitud necesaria. El verso 3 al final dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Al principio de la enseñanza les dije que había un estímulo externo, nuestra comunidad de fe, nuestros hermanos que nos apoyan, teniendo en derredor gran número de testigos. Cuando el escritor dice eso, él hace referencia al capítulo anterior, al capítulo 11, y el capítulo 11 me habla de los héroes de la fe. Todas esas personas que están allí y se detallan, y tú comienzas a buscarle las cualidades excepcionales de esos héroes de la fe y realmente dejan mucho que desear. Hermanos, en ese pasaje que es como el hall de la fama de la fe, en la palabra, en Hebreos 11, aparece hasta una prostituta, Rahab la ramera. Ahora, interesante porque el Señor no solamente dijo, bueno, una señora que pasó y nos ayudó. No, lo pone con nombre y todo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué el descrédito? ¿Por qué simplemente no pasarlo por alto? Bueno, una señora que pasó. Él lo dice. Y nombra a toditos, los nombra a toditos. Y si nosotros no conocemos el trasfondo, nosotros diremos, wow, eso, o sea, esa gente era lo máximo. Hermanos, gente llena de defectos, gente llena de problemas, gente llena de circunstancias adversas, de un pasado, de un trasfondo ruin, desastroso, dañado. Sin embargo, ellos tuvieron la gracia del Señor de ser llamados los héroes de la fe.
y alcanzaron el favor de Dios y están hoy en Hebreos 11 para contemplación de nosotros y para que nosotros podamos ver no a ellos, sino al Dios de ellos. Y eso es lo importante, que ellos están allí para mostrar la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí, querido hermano, corriendo esta carrera de fe para mostrar la gloria de Dios. Por eso no podemos desanimarnos, por eso no podemos parar, debemos continuar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción, para que vuestro ánimo no se canse. Hermanos, es una batalla contra el agotamiento, es una batalla contra el cansancio, es una batalla contra el desánimo. Hay que vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando tú estés a punto de tirar la toalla, porque yo también lo he vivido, momentos en que yo digo, wow, se me hace difícil. Tienes que chequearte con esta lista. ¿Qué está pasando? Chequea. No estoy pecando, estoy bien. No es pecado, no estoy pecando. Ya me he puesto a cuenta con Dios. Pero quizás tengo algo que no es pecado, pero que me está restando. O quizás es mi ánimo, o quizás es mi comunión con mis hermanos, o quizás es que estoy poniendo la mirada en el hombre y no en Cristo. Mi hermano, si tú pones la mirada en el hombre, no vas a llegar al final. La mirada hay que ponerla en Cristo Jesús. Y ya estamos por terminar y vamos a recapitular qué es lo que vimos hasta ahora. Vimos que importante el estímulo, el pasaje nos muestra cosas interesantes. Nos dice que hay un estímulo externo. Nos dice que la comunidad de fe es importante. Nos dice que tenemos gran número de testigos. De alrededor nuestro hay gran número de testigos. También nos dice que hay condiciones para ser el corredor de la fe. Dice que debemos despojarnos de todo peso. Dice que debemos despojarnos del pecado. Que debemos correr con paciencia y que los ojos de nosotros deben estar puestos en Jesús. Ya lo hemos visto hasta ahora. Además vimos que la actitud necesaria para ganar esta carrera es entendiendo que no es por nuestra fuerza, sino es en las fuerzas de nuestro Señor que vamos a lograrlo. Y por último, mi hermano, mira lo que dice Filipenses 3:13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Hermanos, no miremos lo que está aquí. Y eso es una de las cosas. La vez pasada que tuve la oportunidad de predicar decía, si nosotros podemos contemplar la gloria que nos espera, podremos correr la carrera con felicidad y con gozo. Esa bendición no la tienen los que no han conocido a Cristo, que después de esta vida nos espera una vida de gloria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice Segunda de Pedro 1:11. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La versión Reina Valera dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la NBI en esa parte me gusta mucho como la dice. Dice, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se abrirán de par en par. Diga conmigo, de par en par. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol allí? Hermanos, visualiza cuando llegues a la meta. ¿Cómo será? Quiero que te preguntes en este momento, ¿cómo será cuando llegues a esa meta? Y ya para terminar, yo te invito, vamos a cerrar los ojos en este momento y quiero que imagines el momento de la llegada. Cierra tus ojos allí donde estás y quiero que imagines el momento de tu llegada. ¿A dónde termina esta carrera? ¿A dónde llega esta carrera? ¿Esta carrera tiene un fin? Sí, claro que tiene un fin. Y no es cualquier fin, es un fin glorioso en el Señor. Es un fin glorioso en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que imagines lo que dice el apóstol. Y se abrirán de par en par las puertas
del reino eterno. Querido hermano, querida hermana, nos espera una gran cinta dorada cuando lleguemos a la meta y habrá alguien esperándonos. Habrá alguien esperándonos. Y no es cualquier persona. ¿Sabes quién es? Es esa persona en la cual estuviste pensando día a día cuando tenías dificultades. Es esa persona en la cual tú tenías puesto tus ojos. Es el autor y el consumador de la fe. Esa persona te está aguardando. Por eso quiero que lo imagines, porque es nuestra esperanza como cristianos, es nuestra esperanza como creyentes. Dice, se abrirán de par en par las puertas del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido hermano, será glorioso. Y eso es lo que yo quiero que tú reflexiones. Será glorioso, aunque hoy es difícil, será glorioso. Y aunque hoy estés cansado, será glorioso. La llegada al lugar celestial será gloriosa, hermano. Será gloriosa. Por eso te digo en esta mañana, te hago esta pregunta. En tu carrera de fe, ¿estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Sientes que es difícil? Si eso te ocurre, hermano, también me ocurre a mí y a todos como cristianos. Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Wow, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso en esta mañana, si tú estás cansado, yo te invito a renovar las fuerzas para continuar la carrera. Ya vamos a comenzar, ya estamos comenzando este mes de diciembre. Sin duda que el año 2020 ha sido duro, ha sido difícil, nos ha golpeado como nunca íbamos a imaginarnos que nos golpearía un año. Pero si hoy estás cansado quizás de luchar con lo económico, estás cansado de luchar con enfermedad, estás quizás cansado de luchar con situaciones familiares, con lo que sea. Estás cansado de luchar con el pecado. Hoy el Señor nos anima porque serán abiertas de par en par las puertas y veremos a Jesucristo nuestro Señor. Y si estás cansado, hoy es la invitación a renovar las fuerzas.